Observaba durante días, semanas y hasta meses. Era paciente para seleccionar y estudiar a sus víctimas y el área. Era cuidadoso e invisible. Este video es a petición de Jeffrey Miranda. Y antes de comenzar te pido te suscribas y des like. Quédate a conocer la historia del Original Night Stalker. El 4 de mayo de 1986, en Irvine, California, un tranquilo y cómodo vecindario, Janelle Cruz, de 18 años, era visitada por un amigo en su casa. Su familia había salido de vacaciones a México, pero al día siguiente, su domicilio estaría convertido en una escalofriante escena del crimen. Fue golpeada hasta morir con una llave Stilson. Fue abusada, se encontró atada de pies y manos. Los investigadores encontraron relación con otro caso. En 1980, la pareja Keith y Patty Harrington fueron encontrados en similares condiciones, así como algunos otros casos. Justo en ese año se contabilizaban 3 ataques y 4 homicidios, por lo que sabían que ya tenían a alguien a quien buscar, y lo llamaron The Original Night Stalker. La forma en que invadía la casa, la manera en que estudiaba todo el entorno y a la comunidad para que nadie lo viera. Se mezclaba entre la gente y pasaba desapercibido como un fantasma, como una persona más del rumbo. Sin duda, un asesino serial muy inteligente, metódico, planeador, cuidadoso y sobre todo muy paciente. Todo un camaleón, quien se diluía entre la comunidad, siempre tan audaz, siempre tan seguro, porque cuando uno está familiarizado con el entorno es cuando la zona es cómoda para él. Y esto lo volvía más seguro y descarado porque se volvía su zona de control. Salirse con la suya le daba un sentimiento de grandeza y el reto constante de romper la ley e ir en contra de la sociedad y hacer aquello que nadie haya hecho antes. Una vez consumado su primer crimen, volvió a actuar cada vez con menor dificultad, ya que lo difícil es hacer algo la primera vez. Las demás ya es más fácil. Criminológicamente esto se debe a que desaparecen los inhibidores. Es como aventarse de un trampolín, fumar o beber o hacerse un tatuaje. Lo difícil es la primera vez, las demás siempre serán más fáciles. Esta persona, el asesino de Golden State, como también lo apodan, presentaba un comportamiento obsesivo-compulsivo. Se enfocaba cuidadosamente para elegir a sus víctimas. Se centraba en lugares, comunidades, familias y personas basadas en su familia de origen. Es decir, de alguna manera buscaba vengarse de su propia familia. Fue muy descarado, no tuvo temor y nunca se intimidó por la policía, ni por los vecinos. De hecho, pudo haber sido que esto lo estimulara. Durante el día pudo haber sido cualquier persona que pasaba por ahí, paseando un perro, en bicicleta, un vendedor, etc. En el año 2000 se relacionaron otros casos a una misma persona, y en todos estos, las víctimas presentaron múltiples contusiones en la cabeza, mucha sangre. No dejaba rastro, ajustaba todo de antemano para no dejar evidencia. Escapaba a pie y en bicicleta, y posiblemente después en un auto. Un dato muy curioso es que las víctimas se encontraron atadas con un nudo muy particular. Los forenses estudiaron el nudo y se determinó que se trataba de un nudo decorativo en diamante 9, usado por los marineros, por jinetes de caballo, por Boy Scouts. Es muy particular, difícil y sobre todo laborioso de hacer. Aquí podemos preguntarnos si hizo estos nudos para demostrar algo, para que no pudieran zafarse las víctimas o como un acertijo para poner a trabajar a los expertos forenses. Este criminal estaba algo obsesionado con el poder y el control. Me atrevo a decir que tenía parafilias de tipo bondage y sadomasoquismo. Este señor conocía las zonas como la palma de su mano y cabe destacar que elegía lugares con riachuelos, ya que de esta manera encontraba la forma de vigilar y eran sitios para perderse fácilmente sin dejar rastro, siendo esto parte de sus tácticas y planeación. Este sujeto, además de todo, cuenta con adiestramiento militar, sabe cómo controlar y asegurar a sus víctimas. Las controlaba primero mentalmente y después físicamente. También aprendió cómo vigilar un área completa, establecer vías de acceso y de salida. Estudió cada detalle previo y posterior a su crimen. Todas estas habilidades no vienen solo de la intuición. Se requiere formación y conocimientos. Hasta este momento podemos establecer que se trata de una persona de clase media, quien se confundía en la comunidad o perteneció y formó parte de esta. Se trataba de una persona atlética y
lo podemos establecer por la manera en que establecía sus rutas de salida. Por ejemplo, para salir de una casa, atravesar una parte del bosque, llegar a un riachuelo, subirse a una bicicleta para posteriormente llegar a otro sitio y abordar un vehículo y finalmente huir. Y además seguramente cuenta con formación militar. Es un experto en vigilancia, un planeador táctico y una máquina de matar. En algunos casos llegó a dejar un poco de evidencia, algo tentadora, y además es como un fantasma. Supo escapar durante la noche. Él fue uno de los principales motivos por los que la gente en Estados Unidos comenzó a adquirir armas para protección personal. Para los que no sepan, en Estados Unidos es muy fácil adquirir un arma de fuego, una pistola, un revólver. En el supermercado puedes encontrar los botaderos con balas, o ahí entre los pasillos están amontonadas. A esta persona se le atribuyen 50 ataques y siempre logró escapar. Se salió con la suya. Lo apodaron también el violador del área oeste. Este señor deslumbraba a sus víctimas con una linterna directamente en sus ojos. Posteriormente lo sujetaba colocándoles un cuchillo en el cuello y dando órdenes precisas amenazando de muerte si no eran cumplidas. Durante su etapa de vigilancia, este asesino esperaba que no hubiera nadie en casa para así subir una ventana y dejarla parcialmente cerrada o entreabierta para poder ingresar en la noche al domicilio. Le gustaba estar al pendiente de sí mismo en las noticias y medios de comunicación, así como a todos los asesinos seriales. En una ocasión, un reportaje mencionó que el asesino acudió solo y no llevaba perros, y al incidente siguiente acudió con un perro. También le gustaba aterrorizar a la comunidad. Sometía a los esposos de sus víctimas, los amarraba en otra habitación para que escucharan cómo abusaba de sus esposas, y como técnica para evitar que trataran de escapar o hacer algo, utilizaba platos de cocina. Los colocaba sobre la espalda de los esposos, amenazándolos, diciendo que si se escuchaba el más mínimo movimiento de los platos o los platos caer, regresaría a la habitación a matar. Este tipo torturaba mental, emocional y físicamente a sus víctimas. Los torturaba mentalmente diciendo que si escuchaba ruido acabaría con la vida de su esposa, después con él, pero antes llevaría las orejas de su hijo o alguna otra parte del cuerpo. Muchos esposos no sobrevivieron a tal experiencia o no superaron tal experiencia. En 1978, una persona estaba siendo amedrentada telefónicamente. Este señor llamaba a sus víctimas para atemorizarlas de tal manera que no acudieran o llamaran a la policía, pero la policía logró grabar una que otra llamada. Escuchemos esta llamada, es verídica la grabación. Una de sus víctimas sobrevivientes narró su experiencia en 1978. A veces lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Eran más o menos las 6 de la mañana. Mi esposo había salido a trabajar. Escuché que se cerraba la puerta de la cochera y enseguida mi hijo de 3 años se metió a nuestra cama, a acurrucarse como todas las mañanas, y al poco tiempo escuché a alguien corriendo por la casa. Miré hacia arriba y entonces ya tenía una luz deslumbrando, y un hombre con un pasamontañas negro se paró frente a mí, diciéndome con los dientes apretados que me callara o me mataría. Después comenzó a romper sábanas y ropa, sentía que se me salía el corazón. Después nos ató de manos y pies con agujetas, después nos amordazó y nos vendó los ojos. Recuerdo el miedo que sentía porque pensaba que iba a matarnos, y yo me preguntaba dónde está mi hijo. Después me desató de las piernas y de inmediato supe que abusaría de mí. No recuerdo mucho de ese evento, recuerdo más el miedo. También recuerdo que el criminal estaba pobremente dotado, es decir, tenía un miembro muy pequeño. Estaba concentrado en su actitud controladora y atemorizante. Dijo que me callara, más de 10 veces, con los dientes apretados y el ruido constante de cuando rompía las sábanas. Revisó la casa de manera metódica y calmada, y justo antes de abusar de mí me dijo: te veías muy bien en la reunión de los oficiales. No sé por qué dijo eso, pudo haber sido porque me vio en alguna reunión.
o me vio en alguna fotografía, ya que mi esposo y yo somos militares. Esto último ajusta a que el criminal formaba parte del ejército o del cuerpo policial. Además, como dato adicional, en una reunión de oficiales se comentó el modus operandi del original Night Stalker. Específicamente hicieron comentarios en relación a cómo controlaba a los esposos colocándoles platos en la espalda, y en dicha reunión, en la plática y opiniones fueron en el sentido de ¿cómo es posible que haga eso a los esposos? Y uno de los oficiales dijo: yo jamás permitiría que le hicieran algo a mi esposa, ni que me amenacen de tal manera. Y esa misma noche, ellos fueron las víctimas. Estamos hablando de un hombre atlético, con formación militar o policial, con conocimientos de vigilancia, planeación y estrategia, técnicas de control físico y psicológico, pero al mismo tiempo complejos de inferioridad e inseguridad, primeramente por el tamaño de su pene. Y podemos imaginar todo lo que con eso conlleva. ¿Cómo creen que fue tratado por sus compañeros, ya sean policías o militares? Seguramente sufrió de burlas en su infancia, además de los problemas que tuvo o pudo haber tenido al tener pareja, o para tener pareja. Al principio mencionamos que al seleccionar los vecindarios y las comunidades buscaba cómo vengarse de su familia de origen. Pero ¿por qué querría vengarse o atacar a su propia familia? Definitivamente es un criminal muy inteligente, si no es que el más inteligente que haya habido. 10 homicidios, 50 violaciones, todo perfectamente bien planeado y ejecutado, y sobre todo siempre un paso adelante de la policía. Lo que nunca pensó, seguramente por la época, es que el ADN lo vincularía con los hechos. El día de hoy las pruebas de ADN son comunes, pero no en los años 70 y 80. A petición de Jeffrey Miranda, que pide hacer el video acerca de los 3 errores del original Night Stalker, podemos considerar esto como el primer error o error fundamental, pero al mismo tiempo no podemos afirmarlo, ya que, como mencioné anteriormente, en esa época no existían tales avances en las ciencias forenses, y es aún más difícil considerar que el criminal pudiera anticiparse a los avances científicos y tecnológicos de las siguientes décadas. En este caso, el error pudo haber sido el intercambio biológico de fluidos. Para el año 2001, las pruebas de ADN lograron relacionar los homicidios en el sur de California con los del norte de California. Pero ¿cómo encontraron la evidencia? Sospecharon de 12 asesinatos, 50 violaciones y aproximadamente 100 robos. Fue perseguido por el mismo investigador durante 24 años. Paul Holes pasó toda su carrera laboral en búsqueda del Golden State Killer. Finalmente, Paul Holes buscó en un sitio web de genealogía que es gratuito y se llama GetMatch. Dicha página es un lugar para que la gente encuentre a familiares perdidos y tiene una base de datos de más de 800,000 perfiles de ADN. Steve Grippy, de la Fiscalía del Distrito de Sacramento, confirmó que un miembro de la familia de DeAngelo había utilizado el servicio y fueron capaces de vincularlo como sospechoso y recoger su ADN. El ADN de Joseph DeAngelo coincidió perfectamente con las muestras recolectadas por décadas. James Joseph DeAngelo, The Golden State Killer o The Original Night Stalker, de 72 años de edad, aterrorizó a California por un periodo de 42 años. Trabajó como policía entre los años 1976 y 1979. Posteriormente trabajó como mecánico de camiones en un centro de distribución de vegetales entre 1990 y el 2017. Durante la última etapa de investigación, los vecinos de DeAngelo notaron que siempre tenía las ventanas cerradas y se escuchaban gritos e insultos constantes hacia él mismo y hacia otras personas. Vivió ahí desde 1979 con su esposa y su primera hija, la cual nació en 1986, el mismo año en que se cree que cometió su último crimen. Era el típico abuelo que llevaba a sus nietos por dulces en Halloween, pero por algún motivo se divorció, ya que cuando fue capturado, él vivía solo. Tenía problemas con los vecinos, los alejaba de su casa, los corría diciendo que lo estaban espiando y cosas por el estilo. Finalmente, por el cúmulo de delitos, fue condenado a 11 cadenas perpetuas en el año 2020. Ahora sí, vamos con los 3 errores, o lo más cercano a considerarse errores del Original Night Stalker. El nudo de diamante 9 es un nudo muy particular y sobre todo complicado y laborioso de hacer, lo que también da un indicio de su formación militar o policial, o también podemos considerar que hayan sido elaborados con la intención de dejar una firma o una pista. El error número 2, el ADN, o el intercambio biológico en prendas y víctimas. Pero reitero, por la época y recursos tecnológicos y científicos, no creo conveniente considerarlo como un error, ya que Joseph DeAngelo cuidaba cada detalle de sus ataques. Y el tercer error, que definitivamente pues sí fue un error, porque sí llegaron a relacionarlo por este pequeño detalle. Una de sus víctimas durante el ataque le gritó "I hate you, Bonnie" en repetidas ocasiones, que quiere decir "Bonnie, te odio".
Bonnie fue prometida de Joseph. Se desconocen los motivos de la ruptura, pero se dijo que lo dejó por buenos motivos. Esto se supo cuando los investigadores dieron con el paradero de Bonnie. También Bonnie lo confrontó en audiencia confirmando su comportamiento violento. De este caso encontrarás muchísima información, ya que fueron 42 años de investigación. Ahora bien, ¿crees que Joseph DeAngelo cometió algún error que lo llevó a la captura o fue lo suficientemente inteligente que únicamente fue alcanzado por la ciencia y la época? Quiero conocer tu opinión. No olvides suscribirte y dar like y compartir el video. Yo soy tu amigo, el Dr. Roberto Reyes, y este es tu canal, Opinión Forense.